Nos vas a hablar hoy? Bien, bueno, hoy vamos a hablar acerca de la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? Ajá, O podemos decirle el lugar donde Perón comenzó a ser Perón. ajá. Sí, que Justamente era el lunes, departamento cuando llegó él. exacto, Ujú, en el departamento. El lunes justamente se cumplieron 80 años de cuando Perón transforma el departamento en secretaría. ujú. Esto cuando él era, Y sí, bueno, sí, justamente estaba como titular del departamento en el gobierno de Farrell, ¿no? exacto, exacto. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso, pero para introducirnos en el tema, vamos a remontarnos un poquito antes, ¿no? Mm, Vamos a arrancar finales de mayo, principios de junio de 1943, ¿no? Argentina era gobernada por Ramón Castillo, mm. representante del Partido Demócrata Nacional, y bueno, como toda persona que detentó un cargo político entre 1930 y 1943, él era uno de los perpetradores de lo que se conoció como la década infame, ¿no? Un Exactamente. periodo caracterizado por la corrupción y el fraude electoral en nuestro país. Mm. Fraude electoral, o como le gustaba decir a sus ejecutores, ¿no? El fraude patriótico. Eso es Es buenísimo, es buenísimo. increíble. O sea, ellos literalmente decían que el fraude era en favor de la patria. Vos sabés que hay un paralelismo, Mati, con lo que vos estás diciendo ahora. Si lo traemos a estas fechas, a estos días, ahora hay una inflación buena y una inflación mala, que es más o menos lo Totalmente. mismo, Sí, sí, ¿viste? sí. Tal cual. Este era el fraude bueno, en ese caso, para Claro, ellos. claro. Y acá ahora está la Eh, inflación buena. La que viene ahora es una inflación buena. claro, la que está por llegar. Claro. Sí. ¿Y por qué empezamos ahí en este trajín histórico? Empezamos para poder entender el contexto, ¿no? Claro. Ok. Como vamos a ver básicamente cómo Perón llega a ese lugar, que me parece interesante para poder también entender, bueno, por qué llega ahí y bueno, y la importancia de su llegada. Pero bueno, cuestión, ¿no? Ese año, 1943, Castillo tenía que presentar quién iba a ser el candidato de la Concordancia, que era una alianza electoral entre el Partido Demócrata Nacional, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente. O sea, la Concordancia era el partido de gobierno, básicamente, la alianza de gobierno, Mm. y básicamente lo que tenía que decir era quién iba a ser el próximo presidente, ¿no? Quién iba a ser su candidato. Perdón, para que Porque ya se entiendan sabía también que los oyentes, la rama antipersonalista del Partido Radical era justamente la que venía de Alvear, ¿no? De Marcelo Torcuato. de Alvear, claro, la anti-Irigoyen, La anti-Irigoyen, básicamente. la que le gusta a Milei. La que le gusta a Milei, tal cual. Rama, que además en este momento se había quedado medio acéfala porque Alvear muere un tiempito antes Claro. de todo este periodo, todo este momento. Eh, Entonces, bueno, el candidato va a ser Rubistiano Patrón Costas. ¿Quién sí. era este tipo? Fue gobernador y senador por Salta y dueño del ingenio San Martín de Tabacal. Esos eran los títulos, pero quizás se lo puede conocer mejor por los apodos que le pusieron, que algunos eran como explotador, oligarca, esclavista y señor feudal. Son solo algunos de los más conocidos Señor que le han Feudal se lo puesto. podría haber puesto Lilita Carrió, tranquilamente, ¿no? Claro. Tal cual. Hablando de términos que se usan ahora también, hay todo, incluso hay un... Mirá, me fue quien lo... Si es Abelardo Ramos o Hernández Arregui, creo que es Abelardo Ramos, hace todo un informe acerca de Patrón Costa y bueno, te dice que es un señor feudal, que explota, que nunca había visto semejante explotación en un ingenio, etcétera, etcétera. Pero bueno, digo, Patrón Costa era el candidato a ser el próximo presidente de la Argentina. Y eso enciende las luces de alarma en las Fuerzas Armadas, sobre todo en el ejército y sobre todo, más sobre todo, en un grupo de oficiales que hace un tiempito venían rosqueando un poco la situación del país. Ese grupo era el Grupo de Oficiales Unidos, o el GOU, Ujú. justamente. ¿Y por qué se disparan las luces de alarmas? Es que Costas no solo era la garantía de que el fraude seguiría rigiendo la Argentina, ¿no? Además, un representante de la oligarquía, de los sectores más altos de la oligarquía, sino que además el tipo era un empresario estrechamente ligado a los intereses británicos.
Y recordemos que estamos hablando en 1943, o sea, estamos hablando en un contexto en el cual en Europa se está librando lo que hoy conocemos como la Segunda Guerra Mundial, Claro. algo que le importaba mucho a nuestros militares. Entonces, Patrón Costas no solo es visto como otro representante más de la oligarquía, que bueno, que eso podían convivir el ejército, no necesariamente implicaba una alarma, porque bueno, hace 13 años que venían tipos que no eran tan distintos a Patrón Costa ostentando el poder en la Argentina, pero sí alguien tan ligado a los intereses británicos podía ser una amenaza de romper el neutralismo de la Argentina en esta guerra. Entonces, eso termina desatando un alzamiento militar, ¿no? La revolución del 4 de junio de 1943. Esta revolución, bueno, es un alzamiento militar, derroca a Castillo, pone en su lugar al general Arturo Rawson, que va a estar 3 días en la Rosada, para luego dejarle lugar a Pedro Pablo Ramírez, ¿no? uno de los líderes de esta revolución. De las vicisitudes previas y posteriores de la revolución podemos hablar en otro momento, con más detenimiento, porque es muy interesante. Acá lo importante, y el por qué traigo esto, no solo para entender el contexto, son 2 elementos. Por un lado, que esta revolución no tiene un líder definido. O sea, no hay alguien que la ordene sin recibir peros. Son diferentes facciones que van a disputar casi constantemente su lugar dentro del gobierno revolucionario. Y por otro lado, es que es una revolución que ponía dentro de sus prioridades máximas la discusión sobre qué hacer frente a la guerra. ¿No? Bien, pensamiento militar, justamente. O sea, para ellos, la discusión. Ya, aparte, pensemos, 1943 la guerra ya está terminando, ya está en su fase final. Pero para los militares, ¿qué es lo que sucedía con la posición de la Argentina? Era un tema de vida o muerte, básicamente. Entonces, bueno, este es el contexto donde aparece Perón, ¿no? Él formaba parte del GO, no participó de manera, vamos a decir, presencial de la revolución, pero junto con Edelmiro Farrell, era uno de los miembros más activos en cuanto a rosca y organización, e inclusive la proclama que lanza el GO va a ser parcialmente escrita por él. Entonces, bueno, es un tipo que tenía, no era el gran líder del GO, pero sí tenía cierta relevancia, ¿no? Cuestión, con Ramírez en el poder, Farrell, que era una figura de fuerte peso en las Fuerzas Armadas, ¿no? por su trayectoria militar, va a ser nombrado vicepresidente y ministro de Guerra. Y se va a llevar a Perón con él. Y lo va a nombrar secretario general del Ministerio de Guerra. Y acá, con este nombramiento, Perón empieza a pedir pista. ¿Por qué digo esto? Consideremos un poco lo que teníamos antes, ¿no? Teníamos una revolución que debía gobernar una Argentina en pleno proceso de cambio, ¿no? Una Argentina que está floreciendo una nueva clase industrial que gracias a la Segunda Guerra había podido consolidarse, ¿no? Gracias a la destrucción de la industria británica, hubo un reflorecimiento de la industria argentina. Entonces tenés una nueva clase obrera, básicamente, con los conflictos laborales que eso llevaba, más bueno, todos los conflictos que tenía con gobernar la Argentina, ¿no? Deudas y cuestiones de esa índole. Entonces, tenemos una revolución que debía gobernar a la Argentina, pero sobre todo debía gobernarse a sí misma. O sea, no solo tenían un quilombo para el cual gobernar, sino que ellos mismos, dentro del gobierno, tenían un quilombo bárbaro de quién iba a tal lado, qué facción tenía más poder que otra, ¿no? En ese intento de regular, de nivelar el poder interno, se les iba la vida, básicamente. Claro. Entonces, digo, en un contexto así, que aparezca un tipo como Perón, ¿no? Un trabajador proactivo, gran organizador, lúcido, perspicaz, con gran trato con la gente. El tipo tenía todas las cualidades para destacarse en cualquier contexto. Pero justo en uno en que reina el desorden, el tipo picó en punta y comienza a tomar más y más volumen político puertas adentro. No, todo a fuerza de trabajo, digo, ¿no? Sin quitar la parte rosquera de Perón, ¿no? El tipo realmente agarra y dice, bueno, vamos a laburar.
Y en esto, en agosto, o sea, estamos hablando 2 meses después, sucede algo importante, que quizás pueda parecer un poco chico, pero vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que pasa? El gremio de la carne, de ideología comunista, realiza una huelga pidiendo por mejoras salariales y la libertad de su dirigente, José Peter, que estaba recluido en la cárcel de Ushuaia. Cárcel que, dato aparte, Perón luego va a cerrar durante su gobierno. Con Petinato. Exacto, tal cual. Petinato padre. Predicando padre, exactamente. Bueno, teníamos este conflicto y el tipo va y lo resuelve, así de la nada. Le dice, bueno, a ver, Perón, ayúdame con esto. El tipo va, les da el aumento a los carniceros, manda a llamar a José, lo libera y asunto terminado. Todo sin consultar ni al titular del Departamento de Trabajo, ni al Ministerio del Interior, ni consultar a nadie. O sea, el tipo va y resuelve. Y esto es importante porque es acá donde Perón la ve, básicamente, ¿no? Comienza a ver un camino en el cual él ve que puede triunfar, ¿no? Que le puede ir bien. O sea, el tipo no solo resuelve, sino que todos quedan contentos, los mismos trabajadores, los carniceros quedan contentos por cómo el tipo medió. Entonces eso le da una pista a Perón. Dice, qué interesante esto, cómo resultó todo. Entonces, bueno, 2 meses después de esto, el tipo se va a levantar y va a pedir el departamento de trabajo. Y olvídate que se lo dan, digo, es un departamento que estaba olvidado por Dios, le ponen un moño directamente. Y quiero acentuar esto de que Perón pide el departamento, porque, recordemos, ¿no? En la escala jerárquica de los puestos políticos en un gobierno militar, la escala era presidencia, ministerio de guerra, secretaría general. Esos eran los lugares donde pasaba el poder, todo lo demás eran accesorios. Y el tipo tipo en ascenso en su carrera política y militar, y pide este departamento que, o sea, yo digo departamento de trabajo y se me viene a la cabeza un lugar gris con telarañas directamente. Y no tengo dudas de que era así. Piensen que el departamento de trabajo en este momento, cuando Perón lo pide, lo único que hacía eran estadísticas y algunas intermediaciones ante conflictos laborales que fallaban siempre del lado de la patronal, o sea que tampoco es que les imponía mucho trabajo. Entonces, bueno, algunos justamente se van a poner chochos con esta decisión, esta extraña decisión de Perón. Lo van a ver casi como un exilio medio autoinfligido. No van a entender por qué Perón lo pide. Por eso también anteriormente resalté cuáles eran las prioridades del gobierno militar, ¿no? En esta idea de la guerra. Porque no veían lo que veía Perón acá. Claro. Que ahora vamos a ver un poco más eso. Al mes convierte el departamento en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y esto es buenísimo. El tipo absorbe la Comisión Nacional de Casas Baratas, el Departamento Nacional de Trabajo, la Cámara de Alquileres, las secciones de Higiene Industrial y Social, la sección de accidentes de la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones Civiles, la Comisión Asesora para la Vivienda Popular, la Junta Nacional para Combatir la Desocupación y la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios. Todo eso él lo absorbe y lo pone en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ajá. O sea, veamos un poco, amplía todo el panorama de lo que antes era el departamento y se involucra con cada aspecto crucial de la vida de los trabajadores. Incluso, y esto me parece muy interesante, incluso de aquellos, si decíamos que los trabajadores industriales, los rurales también, estaban olvidados por la legislación argentina, imagínense los trabajadores indígenas. Oh. Peor, o sea, es como el meme ese del nene que se está ahogando y abajo hay un cadáver. Sí. Así está, básicamente. Entonces, bueno, con esta absorción de responsabilidades, esta transformación en secretaría, empieza la magia de Perón. Perón va a estar entre 1943 y 1945 como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Uh-huh. De 80.000 obreros agremiados en 1943, van a pasar al 500.000 para 1945.
Gracias bueno. a que va a poner como obligatoria la asociación. Si estuviera Al en tiempo que la... además, No, te iba a decir que si estuviera en las elecciones de Boca tendría un problema grande, Perón ahí, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Y seguramente hubiera habido más de uno de la gente, de los oligarcas que se hubiese puesto en los zapatos de Macri. Acá no se animaron esta vez. Em, pero bueno, va a conseguir 500.000 de asociaciones, va a reformar el estatuto de asociación también, va a crear los fueros laborales, que esto es algo totalmente inédito en la República Argentina hasta ese momento, y va a tener resistencia del Poder Judicial, incluso el Poder Judicial va a negarse a convalidar a los jueces laborales, eso va a ser toda una lucha del gobierno de Perón. Eh, y además, digo, no solo van a ser, bueno, el aguinaldo, las vacaciones pagas, el salario mínimo vital y básico, móvil para nosotros, inclusive va a dejar firmado un proyecto de la participación obrera en las ganancias de las empresas, lo cual es algo para la época totalmente de vanguardia. Pero no solo van a ser cuestiones ligadas a reformas, vamos a decir, estructurales políticas, sino que además el tipo se va a meter dentro de la organización de los trabajadores, sin intervenir, que eso es algo que él mismo en su discurso de despedida va a remarcar, sin intervenir, sin apresar a ningún líder sindical, pero él se va a meter en la organización, porque para 1943 había 4 centrales obreras. Estaba la CGT 1 y 2, ¿no? Que ambas tenían, una era más socialista que la otra tenía unos gremios un poco, muchos socialistas, un par comunistas, pero la verdad que se peleaban porque se peleaban, ¿no? Hmm. Después la Unión Sindicalista Argentina y la anarquista Fora. Esas eran las 4 centrales obreras. O sea, tenemos un movimiento de trabajadores totalmente dividido, sin Atomizado, claro. fuerza, Claro. totalmente atomizado. Y el tipo las va a unificar. O sea, se va a tomar el tiempo para rosquear con cada uno de los dirigentes de estas centrales obreras, con sus dirigentes y con sus trabajadores sobre todo, y para 1945 vamos a tener una CGT consolidada y unificada, lo cual es un logro enorme para Perón. Entonces, bueno, en una de estas, de las cosas que él logra hacer desde la Secretaría, me olvidaba remarcar el Estatuto del Peón Rural, ¿no? Una de las Claro. primeras regulaciones, si no fue la primera, del trabajo en el campo, cual Ujú. es muy importante. Entonces, bueno, no, esto es la obra de gobierno, por decirlo de alguna manera, de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero me parece interesante, ya que estamos hablando, volver unos pasos y analizar un poco más qué es lo que ve Perón para tomar la decisión de agarrar el Departamento de Trabajo. Perdón, Porque con el diario del lunes parece obvio, te hago un punto ahí. ¿sí? Ahí, Perón, estamos hablando ya del 45, me dijiste, ¿no? Eh, de cuando termina su Claro. gestión en la Claro, Secretaría, sí. a lo que voy. Ahí ya era vicepresidente también, ¿no? De la Nación. Sí, Ah, ok. sí, vicepresidente y ministro de Guerra. Ministro de Guerra y secretario de Previsión, justamente. Sí, sí. Lo que hoy dirían un workaholic, Perón, un adicto al trabajo. Un adicto al trabajo. Para él no funcionaba lo del que mucho abarca, poco aprieta, ¿viste? No, totalmente. Bueno, bueno. Totalmente. Eso. Seguí que te interrumpí. Bueno, eso. Me pareció interesante volver unos pasos y analizar por qué Perón toma esta decisión. ¿Qué es lo que él ve? Porque esto venía a decir, con el diario del lunes, ¿no? Parece obvio, porque vemos, sí, puso el aguinaldo, las vacaciones pagas, el estatuto del peón rural, o sea, vemos toda la obra transformadora que el tipo hizo, y bueno, decimos, claro, tenía eso en mente. Pero en el momento no lo era para nada, ¿no? Recordemos esto que les había remarcado, el departamento era un departamento olvidado por Dios, o sea, el tipo no tenía la mínima garantía de poder hacer lo que hizo. Porque además es un tipo que, como habíamos dicho, había ganado mucho recelo dentro. Su ascenso, ¿no? Meteórico también había hecho que mucha gente se ponga en modo defensivo con él. Uh -huh.
Entonces, digo, resalto eso, el tipo no tenía ningún tipo de seguridad de que podía hacer siquiera algo en el departamento de trabajo. El tipo se la juega al todo por el todo. Entonces me parece interesante ver qué elementos son los que él ve o siente para tomar esta decisión. A mi criterio, ¿no? Son tres los que él ve. Uno, un poco que ya lo hemos dicho, la comprobación, ¿no?, de que las discusiones por la neutralidad de una guerra, o sea, poner en un lugar tan central esta discusión, una guerra que estaba terminando, era algo que solo le importaba a los militares. Eso en un contexto donde los trabajadores se encontraban fuertemente desprotegidos, ¿no? Eso para mí es uno de los elementos centrales, porque eso hace que Perón se distancie de sus pares militares en términos de qué discusión priorizamos, ¿no? Y empiece a ver para otro lado. O sea, el tipo dice, las discusiones que tiene que tener la Argentina están en otro lado, no están ahí. No importa si nosotros hoy rompemos con el eje o apoyamos a Inglaterra en la guerra. A ver, le importa porque es militar, pero dice, la organización de la Argentina necesita otras discusiones. Y acá hay un lugar, un terreno completamente fértil que hace décadas viene abandonado. Ese es uno de las cosas que Perón ve. Eh, Otra cosa, que bueno, que también lo vimos cuando vimos la obra de gobierno, ¿no? Que la agremiación era poca, ¿no? O sea, había muy poca agremiación entre los trabajadores y por ende sus líderes eran débiles. Recordemos, no es que eran débiles y entonces eran reemplazables, ¿no? No, como diría cualquier trotskista, ¿no? Cuando dice que Perón venía a controlar a los trabajadores. Sino que lo que ve es que hay una representación vacante ahí. No necesariamente para él tomar el lugar del líder sindical, pero dice, bueno, los trabajadores necesitan una representación fortalecida. Claro. Por eso también él unifica la CGT, ¿no? Sí, Ve eso. es un aspecto Sí, Carlito. cuantitativo también, de una sumatoria muy importante, de 80.000 a 500.000, le daban un plafón también de seguridad a través de la cuantía, ¿no es cierto?, de la representación que iba a terminar ejerciendo él. Totalmente. Y no solo ve eso, sino que además él analiza quiénes son estos trabajadores que necesitan una representación. Porque recordemos, la primera oleada de trabajadores industriales en la Argentina es la que viene a finales del siglo XIX, ¿no? Y que trae a los comunistas, socialistas, anarquistas, ¿no? Esto que vimos incluso un poco cuando hablamos del Partido Socialista. Mm. Pero en este momento, esta nueva oleada industrial en la Argentina, que como había dicho anteriormente, es fortalecida por la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores industriales no vienen de Europa, sino que vienen del interior de la Argentina. Entonces llegan a Buenos Aires despojados de cualquier tipo de ideología. Porque bueno, los trabajadores europeos en ese momento tenían sus ideas. Entonces, Perón ve en esta nueva clase trabajadora un terreno más que fértil, ¿no? Una representación más que vacante, porque ni siquiera es que tenían ideas previas, ideas ideológicas previas en las cuales aferrarse. ¿Se entiende Sí, esta sí, idea? sí. Como, él ve ahí una gran oportunidad. Y bueno, y por último, un poco lo hablamos, ve que es tal el abandono de la clase trabajadora en este momento, que toda medida que tomase iba a tener un impacto inmediato transformador. O sea, si él lograba hacer algo de lo que se proponía, lleva a tener un impacto, inmediato, y que iba a cambiar la vida de tanta gente que estaba completamente olvidada por el sistema argentino. Y esto, sobre todo, en un contexto de una revolución que giraba sobre sí misma, que no le daba ganancias a nadie. Esos son un poco los elementos que Perón logra ver. Y en relación con esto último, ¿no? Esto que decíamos, el posible impacto de sus medidas, él no solo ve que gustan, o sea, que sus medidas gustan, sino también que gustan sus métodos.
¿no? El método de las reuniones particulares, los discursos en la radio, los predicadores en las fábricas, son todas cosas que hoy no parecen quizá la gran cosa, pero que en ese momento eran totalmente disruptivas, sobre todo para una masa de trabajadores que estaban acostumbrados a que nadie del gobierno hablase con y para ellos. Claro. ¿No? El tipo la ve la manera de romper el sistema político argentino. El sistema político y el sistema de poder en la Argentina rompe Perón. Pero bueno, cuestión, para ir ya finalizando. Ahí ya estamos llegando a Sí. septiembre, cuando empezó a redondear todo esto, ¿no es cierto? Del Claro, 45. claro, esto lo ve. Podemos decir que estas cosas las ve entre agosto y septiembre, Claro. que es cuando se decide a tomar el departamento y luego a darle más poder. Recordemos que, bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión deja de ser parte de un ministerio en su momento, se transforma en un ente autónomo incluso. Claro. Pero bueno, ya para ir redondeando, Perón va a estar a cargo de la Secretaría hasta el 10 de octubre de 1945, fecha en la que renuncia y le deja su cargo a Domingo Mercante. La Secretaría va a continuar funcionando hasta 1949, que es transformada en ministerio, en el Ministerio de Trabajo. Claro. Y les traje un pequeño fragmento del discurso de renuncia de Perón. Hagamos una Él hace salvedad ahí, ¿no? Que en el 40, que cuando renuncia es porque lo destituyen en realidad. Claro, él sí, renuncia sabiendo que lo iban a renunciar. Claro, le van a renunciar. Claro. 7 días después fue el 17 de octubre. Claro, a los 2 días lo meten en cana. Después de lo que va a leer él, lo meten en cana. Exactamente. A ver, ¿qué fue lo que leyó Juan Domingo? Bien, él hace un pequeño acto y hace un palco medio improvisado. O sea, se empieza a correr la bola de que iba a renunciar y la gente empieza a ir a donde estaba la Secretaría de Trabajo y Previsión. El discurso, el discurso está entero, lo pueden encontrar en Google. Pero bueno, él va a decir esto: trabajadores, termino de hablar con los empleados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo. Les he pedido como mi última voluntad del secretario de Trabajo y Previsión que no abandone nadie los cargos que desempeñan, porque se me habían presentado numerosísimas renuncias. Yo considero que en esta hora el empleo en la Secretaría no es un puesto administrativo, sino un puesto de combate. Y los puestos de combate no se renuncian, se muere en ellos. Esta casa, fundada hace 1 año y medio, se ha convertido en la esperanza de los hombres que sufren y trabajan. Esa esperanza que no debe ser defraudada por nadie, porque acarrearía las mayores desgracias a nuestra patria. Y ahora, como ciudadano, al alejarme de la función pública, al dejar esta casa que para mí tiene tan gratos recuerdos, deseo manifestar una vez más la firmeza de mi fe en una democracia perfecta tal como la entendemos aquí. Dentro de esa fe democrática, fijamos nuestra posición incorruptible e indomable frente a la oligarquía. Pensamos que los trabajadores deben confiar en sí mismos y recordar que la emancipación de la clase obrera está en el propio obrero. Estamos empeñados en una batalla que ganaremos, porque es el mundo el que marcha en esa dirección. Hay que tener fe en esa lucha y en ese futuro. Venceremos en 1 año o venceremos en 10, pero venceremos. Tremendo. Mirá, Perón. Juan Domingo Perón. Se emocionó acá, Carlito. No, mirá. de ahí fue derecho viejo en cana. Sí, Claro, sí. De ahí fue derecho viejo en cana. Y bueno, después viene el 17 de octubre, tan recordado por todos, fecha tan emblemática. Y lo que tuvo de bueno Perón es que no abandonó la lucha de los trabajadores. Porque él dio un ejemplo de compromiso en el año 48, cuando él termina siendo el primer afiliado a la UPCN. Claro. Fundan el gremio y el primero que firma fue él. Así que mira, UPCN tiene el primer afiliado, el afiliado número 1 es Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, tremendo. Es así, querido. Che, vos sabés que cuando hablamos del Ministerio de Trabajo, a mí siempre se me vienen 3 personas, ¿no? Obviamente, una es Perón, porque es básicamente el fundador, podríamos decirlo. Y después, a ver,
el personaje o el político que más tiempo duró en el cargo fue Carlos Tomada, que estuvo los 12 años de los 3 gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina y los 2 gobiernos de Cristina, ¿no? O sea, perdón, el gobierno de Gran Néstor Kirchner y ministro. los 2 gobiernos de Cristina, ahí están los 3 gobiernos. En total estuvo los 12 Sí, sí. años. Y después la otra, que es la actual ministra, o la que va a ser ahora ministra de Exministra, que Seguridad. vas- Ah, Pero no. claro, que fue ministra de Trabajo y Previsión en el 2001, que es Patricia Bullrich, Claro. que fue la peor, podríamos decir, La de todas. antítesis. La antítesis de Tomada y de Perón, se Antítesis. podría decir. Qué gran hombre Tomada. Quisiera tanto poder contactarlo por una entrevista, pero bueno, está de embajador allá en México actualmente. Ah, mirá. Pero no, siempre se me vienen esos 3 personajes a la cabeza cuando hablamos de la Secretaría de Trabajo, un lugar que la gente le da poca importancia para la importancia que realmente tiene. En este gobierno se vio Totalmente. mucho, bueno, lo que fue la gestión de Moroni, de Claudio Moroni, que la verdad que fue un desastre dicho por cualquier gremialista. En contraposición con lo que fue después la gestión de Raquel Kelly Olmos, que realmente tuvo una actividad, y tiene todavía en la actualidad, hasta el 10 de diciembre, una actividad que sorprende para su edad, digamos, ¿no? Porque es una persona grande que se mueve y está en absolutamente todos los lugares que tiene que estar, abriendo gremios, formalizando, etcétera. La verdad que tiene un laburo muy, muy destacable. Pero bueno, nada, quería hacer esa acotación al margen. Y proponerte, porque ¿sabes qué, Mati? Te voy a contar una cosa. Nos acusan de Dime. peronistas a nosotros. Hay falacias, ¿Cómo se atreven? falacias ad populum, falacias ad dominem, Falacias ad populum, que nos tal acusan cual. de esas cosas. Y yo lo que te quería proponer es que para la semana que viene hagamos algo distinto, porque venimos viendo cosas, viste, rosas, pero... bueno, vimos a Hayek en el momento de la mujer austríaca, en realidad, no a Hayek, a la mujer Ajá, y a los austríaca. socialistas. vimos. Es un montón, Ah, escuchame, sí. ¿sabes que Hablando el de estómago, pluralidad. el estómago que hay que tener para mandarte a leer eso? No, pero ¿sabes lo que me interesaría? Porque bueno, la semana que viene, si es que estás en condiciones y no te pasaste de lado, porque sí, lo que sí. por lo que veo estás más cerca de pasar la frontera que de quedarte acá, pero estaría bueno que podamos ver discursos presidenciales, asunciones presidenciales. ¿Te gusta la idea? Me gusta, me ¿Sí? gusta. Compromiso asumido. Compromiso asumido,